Bienvenidos, estos son los 7 pecados de Rosario Robles. Gracias por estos minutos para el auditorio. Rosario, la ley de amparo ya aprobada, ¿qué te parece? Bueno, me parece muy grave que se haya aprobado de esta manera en un fast track, estando el país en medio de inundaciones, todo el mundo concentrado en ese tema y mientras tanto los diputados aprobando esta reforma que lesiona el instrumento que tenemos los mexicanos para defendernos de cualquier abuso de autoridad. Bajo el argumento de que los ricos, otra vez ricos contra pobres, otra vez mexicanos contra mexicanos, que abusaban del amparo, pero no por unos, se nos debe de afectar a todos. Pero lo más grave es que se había dicho explícitamente por la presidenta de la República que no iba a haber retroactividad y al final de cuentas sí lo hay. Y eso viola nuestra Constitución, viola el artículo primero que protege todas las leyes que están enfocadas a la protección de derechos humanos, viola el artículo 14 constitucional, pero como tienen una corte a modo, pues eso ya va a ser irrebatible. Oye, pero eso es lo delicado. Dices, tienen una corte a modo. Con la reforma al Poder Judicial, más ahora estas modificaciones a la ley de amparo, ¿realmente cuál es el camino que tenemos los ciudadanos? Pues es complicado, podría yo decir que más difícil de lo que teníamos antes, este acceso a la justicia. Y el problema es que como el gobierno necesita dinero, porque no tiene ya, y porque tiene que mantener sus transferencias monetarias para mantener sus votos, entonces tiene que sacar dinero de donde pueda. Y como está aquí de por medio el litigio de muchos recursos, por pequeñas, medianas empresas, grandes empresas también, pues evidentemente que mientras tanto se va a hacer de esos recursos y ya después averiguamos, ya después en el proceso, si la ley te dio la razón, pues ya te pagaré, o si no te dio la razón, pues yo ya mientras jineteé el dinero. Entonces, creo que esto es muy grave porque si ya aceptamos este precedente de aplicar la retroactividad, que nunca debe ir en perjuicio de nadie, y argumentando que es una ley procesal cuando en realidad, que es la parte de los procedimientos, cuando en realidad se trata de una ley que protege derechos humanos, es una ley sustantiva, el amparo es una figura garantista que había tenido reformas en un sentido progresivo. Si aceptamos ya este criterio de la retroactividad, ya mañana cosas juzgadas se van a discutir porque se van a decir, no, ya no son retroactivas, aplíquenle las nuevas reglas, las nuevas leyes, ¿no? Esto es grave y además genera una gran incertidumbre jurídica, ahuyenta la inversión en un contexto en que el país no está creciendo, el país está cada vez más endeudado, el país tiene un déficit fiscal muy grande, que es muy difícil de sortear, y entonces en ese contexto ahuyentar la inversión privada porque no les estás dando certeza en cuanto a que si en un momento determinado tienen un pleito con gobierno, lo vayan a ganar porque van a ir con sus jueces que ellos pusieron y a litigar asuntos contra el gobierno que les van a dar la razón al gobierno. Y no me parece casual que esta reforma se haya propuesto después de que se haya elegido a la nueva Corte. Es decir, ya teniendo una composición de la Corte que no va a discutir el tema de la constitucionalidad de esta reforma, sino que va a avalarla. Eso es lo más grave. Era un poquito lo que planteaban en el plan C, ¿no? Y en ese orden de ideas viene también la reforma electoral. ¿Qué se está construyendo con todo este tipo de modificaciones y reformas? Bueno, yo creo que lo primero que se tiene que destacar es que las reformas electorales previas que abrieron los espacios para que las oposiciones pudieran llegar a ser gobierno, entre ellos cuando hay lo que hoy nos gobierna, se hicieron por consenso. Algo que las caracterizó es que había consenso de todos los partidos, de las organizaciones de la sociedad civil, de los expertos. Había consenso en estas reformas porque fueron reformas que iban en un sentido progresivo, abriendo espacios, generando mejores mecanismos de participación democrática, etcétera. Hoy esta reforma se impulsa desde el poder con una comisión presidencial que pues va a oír lo que quiere oír, como hemos visto las otras consultas que han hecho en los parlamentos abiertos sobre reforma judicial y ahora sobre esta ley de amparo, que nada más es la simulación de escuchar
pero que en realidad ya tienen el proyecto que ellos van a avalar. Esta mayoría que se ha sobrerepresentado de manera artificialmente, porque no podemos olvidar que solo tuvieron el 54% de los votos y no el 75% que hoy tienen y ejercen en la Cámara de Diputados. Pero justo, si tienen el legislativo por la buena o por la mala, con una mayoría simulada, si tienen al Poder Judicial, si comienzan a reformar, en este caso, la ley de amparo, si están planteando reducir el número de diputados, que también había sido en algún momento propuesta por lo que ahora es la oposición y antes eran oficialismo. ¿Cómo va a ser el sistema de pesos y contrapesos? ¿No queda inexistente en caso de que se aplique? Pues se está destruyendo la república porque la división de poderes y una idea de una república sustentada en 3 poderes autónomos que eran contrapesos los unos de los otros, pues ya no existe. Ya no existe. Yo, por ejemplo, estoy abierta a que se discuta el tema de las plurinominales, pero no que se desaparezcan, que se puedan reducir probablemente, que haya mecanismos como en la Ciudad de México que son combinados de una lista, además de los que obtuvieron los mejores segundos lugares en el territorio, me parece un esquema aceptable. Pero disminuir las plurinominales para que la oposición tenga una menor representación en el Congreso, pues es darte un balazo en el pie, porque yo fui diputada por el PRD, que dio origen en gran parte a lo que hoy es Morena, en el 96 cuando se hizo la reforma electoral, y esa reforma electoral nos permitió pasar de 70 diputados a 125 en la siguiente legislatura. Y esa reforma electoral, que éramos puros plurinominales cuando se discutió, se pudo aprobar por consenso. Si no hubiera habido la representación proporcional, no hubiera estado la voz de la izquierda en esa reforma electoral. Y te digo un caso muy importante. El PRD condicionó su voto a que hubiera una elección directa del jefe de gobierno en la Ciudad de México, porque la propuesta del PRI y del PAN era una elección a través de lo que en aquel momento era la Asamblea Legislativa. Y el PRD dijo, no, vámonos a la votación universal. Y mi voto a favor se basa en esto. Y como había la intención de que fuera de consenso, no es que los votos del PRD fueran definitivos, no los necesitaba el PRI, ni siquiera necesitaba los votos ni del PRI ni del PAN, ni del PRD ni del PAN, porque eran mayoría calificada. Y sin embargo, en este ánimo de llegar a un consenso, evidentemente que se aceptó esta propuesta del PRD, y en el 97 el PRD ganó por primera vez la elección de jefe de gobierno de la Ciudad de México, y esto permitió que López Obrador fuera en el 2000 el jefe de gobierno de la ciudad, y de ahí su gran carrera a nivel nacional. Oye, pero me parece interesante porque efectivamente tú tienes una trayectoria en el legislativo como jefa de gobierno, presidenta de partido. ¿Qué fue lo que se rompió o que se debería de reconstruir? Porque al final hubo alternancia, son varios momentos de los que estás hablando que ha habido alternancia, incluso a nivel federal también, del PRI al PAN, al PRI a Morena. Ahora, ¿qué se ha roto para que haya tantas dudas sobre realmente si en algún momento Morena va a dejar el poder o se está construyendo un entramado para que nunca más vuelva a haber alternancia? Bueno, yo creo que ellos están generando una reforma electoral con sus reglas y su propia decisión para mantenerse en el poder, para legitimar sus actos anticipados de campaña, que los hemos visto, para legitimar su financiamiento ilícito. Se han financiado con 500,000 millones de pesos del huachicol, que fue a dar a las campañas de Morena, incluida la de la presidencia de la República y la de los gobernadores, que van a legitimar todo un esquema que les permita ganar en las elecciones sin tener una oposición fuerte. Sin embargo, ahí está el caso de Venezuela. En las reglas del chavismo, en las reglas de Maduro, en las reglas que impuso el régimen, los venezolanos le ganaron a esa dictadura y ganaron en las urnas. Y yo creo que esto depende mucho de la participación de la gente, de la conciencia, que para empezar, después de estas reformas que estamos viendo, que se están dando estos albazos, estos madruguetes en el Congreso, entendamos que en el 2027 es fundamental quitarles la mayoría en la Cámara de Diputados para evitar que sigan imponiendo un modelo
que excluye a todos los que no sean de Morena y que excluye a la mitad de los mexicanos. Oye, pero tú decías, ¿no? Siguen financiando sus programas sociales. Es una manera de tener ahí el voto atrapado de todos los beneficiarios. Por un lado, ¿cómo quitarles ese poder amañado, si quieres, cuenteado, si quieres? Y por otro lado, ¿de qué ha servido la transferencia de recursos en ese tipo de casos? Porque hay muchos que dicen, sí, hay muchos beneficios para las poblaciones más necesitadas. Tú ya también fuiste secretaria, sabes realmente hasta dónde puede penetrar ese tipo de ayudas. En ese sentido, las dos valoraciones. Sí, claro. O sea, yo creo que son importantes las transferencias monetarias y debieran estar sobre todo dirigidas a las personas en una condición de mayor pobreza. Se trata de que apoyes a que la gente salga adelante y además me parece un mecanismo muy acertado de redistribución del ingreso. El problema aquí es que se haga un uso electoral porque dicen en el pasado se hacía el uso electoral. A ver, en el gobierno de Peña había 21 millones de empadronados en programas sociales, en un padrón único que se tenía de programas sociales. Si se hubiera hecho proselitismo con eso, se hubiera ganado la elección. Es decir, tan no era así y tan no había un condicionante como ahora van y le dicen a la gente, estás en tal partido, tienes que renunciar, clímame esta renuncia y meterte a Morena, ahorita en la afiliación que están haciendo. Es decir, si no votas por Morena o amor con amor se paga y si no votas, entonces ya no vas a tener el programa. Y lamentablemente yo creo que la oposición aquí tiene que hacer un énfasis abajo con la gente de que ese es su derecho, que no tiene que estar condicionado a nada. Y por otro lado, yo creo que es importante decirle a la gente, ok, el gobierno te está apoyando, ¿tú en qué vas a apoyar? Antes las transferencias monetarias te condicionaban a que llevaras a tus hijos a la escuela, de que los llevaras al centro de salud, que denunciaras situaciones de violencia de género, etcétera. Es decir, y por eso, por ejemplo, en un país, México, que tenía una escolaridad de niñas menor al de los niños, porque en las zonas, sobre todo rurales, el papá decía, pues yo no tengo que mandar a todos a la escuela, que se vaya el niño, porque la niña se va a casar y va a depender de otro. Con los programas de transferencia monetaria condicionada de que te voy a dar esto, pero tienes que llevar a tu hija a la escuela, y si la llevas te voy a dar más, fue como se igualó el porcentaje de niñas asistiendo a la escuela que de niños. Entonces veamos el impacto que tiene el que le digas, sí, aquí está este apoyo del gobierno, pero tú también da parte a la comunidad, da parte a tu familia, participa de alguna manera en definir y en resolver asuntos de la comunidad, porque yo te estoy apoyando, pero tiene que haber una contraparte para que todos seamos responsables, porque el dinero no es del gobierno, el dinero son los impuestos que pagamos todos los mexicanos. Entonces creo que estos programas que son importantes, en primer lugar, solo son sostenibles si tienes un país en crecimiento, si tienes un país con un aumento en la productividad, si no llega un límite como el que estamos viviendo ahora, que por mantener los programas sociales se te inunda el país, porque no hay recursos para evitar estas inundaciones. Entonces, tienes las calles llenas de baches, o se te inunda la ciudad, es decir, o te asaltan en la carretera. En fin, es decir, no se ve reflejado lo que pagas a lo que estás recibiendo como ciudadano. Oye, pero muchas propuestas de gobierno, de izquierda, de un partido donde tú estuviste, compartían una visión. ¿Cuáles son las que se han llevado a cabo que tú dices está bien en ese sentido? ¿Y cuáles son las que se desvirtuaron en el camino? No sé si por la nueva conformación de Morena, por el liderazgo de López Obrador, por los que hoy están en el partido. Y por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ella es la responsable. Es que no podemos, mucho menos como mujeres, pensar que ella no tiene una responsabilidad. Sería misógino de nuestra parte no decir que ella es la presidenta de México y que tiene que asumir su responsabilidad. Yo creo que estos impuestos que nos acaban de recetar bajo la fórmula de derechos en la madrugada también, pues un gobierno de izquierda hubiera hecho una reforma fiscal progresiva. Es decir, que paguen más los que más tienen, que paguen menos los que menos tienen. Con esta lógica recaudatoria va a pagar todo mundo. Con esta visión, una visión de izquierda,
no se opone a una ampliación de la democracia, a una consolidación de la democracia, sino la promueve, no coarta a la oposición. Y no, nosotros le criticamos muchísimo a Salinas de Gortari el no te veo y no te oigo, y hoy se aplica la misma consigna. Entonces, un gobierno de izquierda no golpea la ley de amparo, que es una ley garantista, sino que justamente fortalece esta visión de protección de derechos humanos y de darle a los ciudadanos un instrumento que combata tus abusos como poder. Es decir, hay muchos elementos, mucho menos un gobierno de izquierda bajo una lógica populista, porque en realidad este es un populismo. Vamos a elegir a los jueces en detrimento de la calidad de la justicia que se va a impartir en México, y lo estamos viendo, digamos, no tenemos tantito de que tomaron posesión y ya vemos los casos de ignorancia total, que solo porque venían en un acordeón hoy son jueces o son magistrados. Entonces, yo creo que el famoso plan C no tiene nada que ver con la izquierda, tienen que ver con una visión autoritaria, una visión antidemocrática, con la consolidación de un régimen de partido único, que es todo lo que combatió la izquierda. Justamente lo que le combatimos al PRI fue este carácter de partido único patrimonialista y el mandamás en todos los casos del país. Oye, pero muchos del PRD, incluyendo López Obrador, obviamente tu liderazgo, el ingeniero Cárdenas, tenían una visión y después se fue fragmentando. Hoy vemos al PRD y al PAN casualmente de repente uniendo fuerzas para combatir a Morena. ¿Qué fue ese motivo que los separó? O no sé si tiene un nombre y apellido. Bueno, yo creo que el rumbo que asumió Andrés Manuel desde su salida del PRD, desde antes, pero desde su salida del PRD y la conformación de Morena, y él es un político muy pragmático. Él dijo, el fin justifica los medios y venga todo el que quiera venir, no me importa quién es. La propia presidenta acaba de criticar el Fondel del 2018 y resulta ser que tiene en sus filas al que era el responsable del Fondel, es decir, de varios, ¿no? Y aquí se purifican, ¿no? Y esta visión de polarización del país, que yo creo que no tiene que ver con la izquierda dialoga porque toda la vida fuimos excluidos, la izquierda reconcilia, no polariza, no divide. Entonces creo que en gran medida el proyecto fundacional del PRD, el que los votos se contaran y se contaran bien, el que el gobierno no interviniera en las elecciones, el que las empresas estatales realmente fueran productivas, el que los medios de comunicación tuvieran libertad, todos estos postulados que dieron origen al Partido de la Revolución Democrática están siendo vulnerados. Y empezaron a ser vulnerados por un liderazgo único que fue el de Andrés Manuel López Obrador y sigue siendo en gran medida este liderazgo. Entonces, creo que yo no sé si en el pensamiento de López Obrador había un pensamiento de izquierda. Me explico, es decir, sí, en muchos de los que somos fundadores del Partido de la Revolución Democrática, porque de ahí venimos, de esas luchas. Oye, pero él, pues yo creo que él reprodujo mucho el esquema priista de esos años 60, 70. ¿Cuál es el papel? ¿Dónde se ve Rosario Robles con este conocimiento, con esta experiencia, incluso con las malas experiencias? ¿Dónde te vas a colocar? ¿Cuál es tu visión a futuro? Bueno, yo soy parte de la oposición en este país. Yo me reivindico como una mujer en resistencia. Soy una víctima más de todo este abuso de poder y de autoridad. De este intento de yo lo he denominado feminicidio de carácter político, ¿no? Pero aquí estoy resistiendo y por supuesto yo voy a estar con la oposición. Soy una convencida de que tiene que haber unidad de la oposición hacia el 2027. Yo toco todas las puertas en ánimo de construir un proyecto único que permita arrebatar distritos en el 2027 y disputar en serio la presidencia en el 2030. ¿Quién puede ser un candidato o una candidata de unidad que realmente pueda pelearle en las urnas a quien designen en Morena? Pues mira, no tengo un nombre en específico. Yo creo que tiene que ser un liderazgo que se ponga en los zapatos de la gente,
de los millones de víctimas que hay en este país, porque diario hay víctimas, diario hay dolor, hay muerte, hay tragedia. Simplemente pienso en esta niña que fue alcaldesa de Cuauhtémoc en Colima, del municipio de Cuauhtémoc en Colima, y que fue asesinada a mansalva, que deja un hijito pequeño y uno de 15 días. Es decir, sigue habiendo mucho dolor. Los muertos por las inundaciones, que se podrían haber probablemente algunas de esas muertes evitado. Hay dolor y muerte en México, y yo creo que quien quiera asumir ese liderazgo tiene que ponerse en los zapatos de la gente. Ponerse en los zapatos de la gente y ser la voz de tantas causas que hay en nuestro país. Decías ahorita que fue un intento de feminicidio político. ¿Sentiste que te habían matado políticamente hablando? Que querían matarme, no pudieron, que fue diferente. Pero porque No te viste bien ruda, porque cualquiera se dobla. Pues sí, pero yo sabía que era inocente. Yo sabía que no tenían absolutamente nada, que no es como ahora, que les salen casas, les salen ranchos, les salen millones en cuentas, les salen dinero por aquí, por allá, les salen negocios, les salen amigos con mucho dinero. A mí no me encontraron nada. Lo único que encontraron es la misma casa en la que vivo desde hace 40 años, 30 años, en el mismo pueblo hace 40 años. Entonces, evidentemente que esa fue mi fortaleza y no me pudieron doblar a pesar de que lo intentaron. Lo intentaron porque Andrés Manuel sabía y me conoce perfecto, pues yo fui su brazo derecho durante muchos años. Sabe que he recorrido el país muchas veces, sabía que como secretaria de Estado lo había recorrido de la Seca a la Meca, sabía que tenía un vínculo con la gente y entonces había que encerrarme. Fui a la única, por cierto. Entonces, con este intento de estigmatizar, de degradar y demás, pero pues yo estoy muy tranquila y con la frente en alto, sabiendo que he sido la política más investigada de este país y sin embargo no encontraron absolutamente nada, ni a mí, ni a mis hermanos, ni a mi hija. Entonces eso me dio siempre mucha tranquilidad, yo lo sabía. Sí, pero poniéndome en los zapatos de alguien que le puede dar miedo volver a caer en la cárcel con esta concentración del poder que existe actualmente, ¿existe ese riesgo? No. ¿Tienes miedo de que te vuelvan a hacer algo así? No creo, no puede, ¿con qué bases? No, yo creo, digo, y si lo intentan, que no, digo, tampoco descarto nada, pero me parece que no puedo estar yo por la vida con un miedo de esa naturaleza. Simplemente yo, como he sido siempre, con mis convicciones, con mi congruencia echada para adelante y luchando por rescatar a México, por recuperar a la República, porque nuestro país vuelva por un rumbo de progreso, de prosperidad, de desarrollo, de seguridad y de reconciliación y paz, que es lo que merecemos todos los mexicanos. Ya, te pregunto, ¿quién te quiso meter y quién te sacó en todo caso? Pues, ¿quién me quiso meter? Andrés Manuel López Obrador, ahí me metió. No, le digo, ¿para qué le damos vueltas? Pues fue el presidente de la República el que tomó una decisión. ¿Quién me sacó? La ley, la justicia, la lucha que yo di en el terreno jurídico, el recorrido de mi hija Mariana por todo el país, llevando mi verdad y luchando por mi inocencia, quitando la venda a mucha gente de los ojos. Todo eso fue generando un escenario en el que ya era un momento insostenible mantenerme ahí, porque nunca me encontraron nada. ¿Qué le dices a los que planteaban en primer término la estafa maestra? ¿Había bases? ¿Hay bases? Pues mira, yo lo que digo es que hasta el momento, hoy, 7 años después, no han encontrado un solo convenio y quienes realmente se enriquecieron al calor de la estafa maestra no han sido tocados ni con el pétalo de una rosa. Además era una investigación periodística que asumía a 10 dependencias de la federales, universidades y demás. A nadie más se tocó. Entonces, pues es muy extraño, ¿no? Realmente la búsqueda no era la de la verdad. Dentro de esos nombres, con las bases que existen hoy, ¿tú confías en la Fiscalía General de la República, en el entramado judicial que existe el día de hoy? Bueno, pues yo fui víctima de la Fiscalía General de la República y de su actual fiscal.
De hecho, le gané amparos porque violentó mi presunción de inocencia y mi debido proceso. Pero no me toca a mí juzgar. Yo por eso incluso soy muy cauta en los señalamientos. ¿Por qué? Porque yo viví este juicio sumario sin elementos, simplemente échenle lodo. Yo me niego a echarle lodo a nadie, aunque sea mi más grande adversario, porque viví esto en carne propia y porque no soy capaz de aplicarlo a otra persona. ¿Quién es tu más grande adversario? No, bueno, quien fuera, pues lo que digo es, en ningún caso me gusta a mí estar con la diatriba y el señalamiento y el dedo flamígero. Yo creo que eso le corresponde a los juzgados, a las instituciones, y yo creo que lo que sí está mal es que se defienda desde el poder todo este entramado, ¿no? Es decir, yo creo que la gente tiene que dar la cara y asumir las consecuencias. Yo regresé a una audiencia, estaba en el extranjero, me presenté y di la cara, porque yo me sabía inocente. Entonces, el que nada debe, nada teme. Y sí, me costó 3 años, 1101 días, de un dolor insoportable, en una oscuridad tremenda, pero al final de cuentas valió la pena en el sentido de limpiar. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que no encontraron nada y fue un costo muy alto el que tuve que pagar, pero al final de cuentas, de alguna manera, limpió el lodo que me habían echado encima. Has narrado, incluso en tu libro hablas de los 1101 días. Ese día que entras a prisión, ¿tuviste miedo, la soledad, miedo a morir, miedo a quedarte ahí? ¿Qué fue? Sí, miedo. El miedo que significa el que pierdas tu libertad, el que entras a un centro en donde ya estás recluido, privado de tu libertad, miedo a quedarme ahí, a no saber cuándo iba a salir. Pero siempre dije, quien me metió me tiene que sacar de alguna manera, es decir, finalmente sabía que era un tema de carácter político, que era una venganza en gran medida, pero sí te da mucho miedo. De hecho, yo lo narro en el libro, llegaron momentos de mucha oscuridad en donde yo dije, hasta aquí, ¿por qué tengo que estar soportando todo esto? Pero, ¿qué me mantuvo viva? Mi hija Mariana, su lucha, su sola presencia. Y después encontré allá adentro una causa o causas que defender. Me di cuenta que para poder seguir luchando necesitas estar en posiciones de poder y que conocer esa última, digamos, trinchera, esa alcantarilla, a mí me dio muchos más elementos para luchar por la justicia en México. Es decir, finalmente fue también una etapa de aprendizaje y de esa oscuridad pude encontrar esa luz que me permitió sobrevivir y salir adelante. Te he escuchado en muchas entrevistas para preparar esta, evidentemente. Hablas mucho de la paz contigo misma, de no tener ningún rollo, revancha, rencor, ni nada. Sin embargo, hay algo de lo que tú te arrepientas o te culpes a ti misma que no debiste haber hecho, a lo mejor hasta un exceso de confianza, pero en algún momento hacías por esa reflexión. Siempre he dicho que la confianza tú debes de tener siempre, es decir, después de esta experiencia he aprendido que no puedes confiar a ojos ciegos en las personas. Eso hasta a las chavas que entran a la política les digo aguas, porque somos muy confiadas, pero yo no me arrepiento. Yo hice una cruzada nacional contra el hambre, yo llevé comida hasta los últimos lugares de este país, yo sembré esperanza. Yo estuve al frente de inundaciones, de terremotos designada por el presidente Peña. Yo hice todo un programa de desarrollo urbano. Yo fui la primera mujer en ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Es decir, yo reivindico lo que soy, lo que he sido, mi trayectoria política y sobre todo algo muy importante. Si a mí me hubieran encontrado un peso mal habido, yo seguiría en Santa Marta Catitla. No me encontraron nada, no pudieron encontrarme nada porque nada había y por eso estoy hablando hoy ante ti. Y eso es algo que para mí es muy importante porque a todos los políticos se les juzga, pero hay quienes sí pasamos las pruebas de fuego, aunque sean pruebas durísimas como la que a mí me tocó. Pero hay muchos que han llegado a acuerdos, que no han figurado como tú, que no estuvieron en la cárcel como tú, pues también se les debería de someter a la revisión, al escrutinio. Claro.
a todos los que pudieran haber estado bajo sospecha, pero el problema es que aquí no era una sospecha, aquí era un tema de carácter político, había que poner a Rosario en 4 paredes, que no saliera. ¿Qué libros recomiendas? ¿Alguno que te haya acompañado en esos días o en general? Uy, pues leí muchísimo, obviamente que la lectura para mí era una fuga. Entonces aproveché para, después de 6 años de estar recorriendo México y del lugar uno para el otro, a ponerme pues al día con muchas lecturas. ¿Qué te puedo decir? Es que leí tanto. Me encanta la historia, me encanta la parte de la novela histórica o ficción histórica. Me gusta mucho Murakami, que siempre lloro porque no le dan el premio Nobel. Te leo Los Españoles, soy adicta a la novela española, me parece extraordinaria. Descubrí a una Irene Vallejo y su Infinito en un Junco, fabuloso, pero también Madeline Miller con su Circe y su Aquiles. Es decir, realmente leí de todo. En la noche leía novela, en la mañana leía política, los populismos, en América Latina, los temas de neurociencias, en el sentido de este tipo de patologías de los liderazgos populistas de hoy, cuáles son sus características. Leí de mindfulness, leía meditación de Joe Dispenza, es decir, para poder estar en mi centro. Leí muchísimo y me encanta la novela, me gusta mucho leer, me gusta mucho descubrir. Ahora con los nuevos premios Nobel no he leído al reciente, al que acaban de darle a Lugaro, pero leí a esta Han, y te puedo decir que a mí me generó mucha controversia la lectura de La Vegetariana. Me pareció sórdida en partes, entonces, híjole, no fue mi estilo de novela, ¿no? Vamos a la sección de los 7 pecados de Rosario Robles. Avaricia. Pues es un pecado capital. Envidia. Pues la gente tiene a veces mucha envidia, ¿no? Y alrededor de quienes están en la política, la envidia es algo común. ¿Quién te tenía envidia o te tiene envidia? Pues yo creo que algunos. Algunas. Ira. Algunas con A. Ira. Híjole, vivimos en las sociedades de la ira. Este sentimiento que es el más bajo en la escala de las emociones es un sentimiento que hoy predomina, lamentablemente. Gula. Híjole, yo sí soy bien comelona. ¿Con qué? Comer. Ahorita comer rico, pues. No sé si. Gula. Lujuria. Híjole, pues claro. Pero ya no, porque ya ahora nos van a espiar en Tinder y en toda la... Ah, sí, claro. Ya también. No, hay que ser recatadas. Pereza. Pues es rica a veces, ¿no? Es rica a veces. Soberbia. Híjole, de eso padecen hoy nuestros gobernantes. Quienes nos gobiernan hoy son muy soberbios. ¿Qué opinión te merece la primera presidenta y mujer en México? Bueno, yo como mujer desde luego siempre celebré que llegara una mujer a la presidencia, pero creo que no solo basta con que seas mujer, tienes que estar comprometida con las causas de género. Y a mí me preocupa enormemente que, por ejemplo, toda la estrategia de cuidados, toda la política pública de cuidados, atendiendo a que las mujeres ya trabajamos y necesitamos que nos apoyen en el cuidado de nuestros hijos y nuestras hijas, toda esa política se desmanteló. Y yo hubiera pensado que con una mujer en la presidencia esto se recuperara y no ha sido así. Entonces, qué bueno que hay una primera mujer que en todos los años de historia de México es la primera en llegar. Qué malo que no sea congruente con los compromisos de género. Rosario Robles, muchísimas gracias por estos minutos para los 7 pecados. Igualmente, muchas gracias. A ti. Adiós.